Hola, hola, estamos muy felices porque estamos nuevamente en un aeropuerto. Son las 8 de la mañana, otra vez son las 8 de la mañana como en el video de San Antonio de Areco. Pero esta vez nos vamos mucho más lejos, nos vamos al sur argentino, más precisamente al Calafate. Después de 3 horas de vuelo cambiamos rotundamente el clima porque acá hace frío, dejamos el calorcito de Buenos Aires atrás y así llegamos al Calafate. Así nos recibe el Calafate. Algunas cosas interesantes sobre el Calafate. La temporada alta es de diciembre a marzo. En el Calafate hay viento todo el año y aún en verano puede haber días realmente fríos. Es en donde se encuentra el glaciar más famoso de Argentina, el Perito Moreno. Aunque este es el más conocido, a esta ciudad se la conoce como Tierra de los Glaciares, ya que en la zona hay numerosos gigantes blancos. El Calafate le debe su nombre a un fruto que crece en un arbusto espinoso llamado calafate. Llegamos al Calafate, muy lindo la verdad, estamos yendo a buscar nuestro auto. Es chiquitito el aeropuerto. Un aeropuerto chiquito, pero lindo, lindo, ahí se ve. Habíamos reservado el auto desde Rosario y nos los dieron acá, un autito básico para poder recorrer estos días el Calafate. Ya se ven las montañitas, seguramente veremos más montañitas. Yo ya vi una liebre, pasó corriendo y el chico del auto me dijo que la liebre con la montañita. No, como que estamos hablando de cosas que vimos. ¿Puedes hacerme la pregunta? ¿Qué te dijo el chico del auto? Porque Eduardo apagó la cámara. El chico del auto me dijo que hay muchos guanacos y que hay que tener cuidado en la ruta porque se pueden cruzar y se camuflan con el pasto y podés chocar. Cielo, estas montañas. No pasa nadie más que 1 o 2 autos, la verdad que increíble. Esta es la ruta desde el aeropuerto hasta la ciudad de Calafate, hasta el centro, digamos. Sí, hermoso. Seguimos. Un sueño. ¿Cómo es el salado? El salado es el churro, sí. La masa es salada y va rellena de queso roquefort o queso cheddar. Llegamos y la verdad es que estoy con poca energía porque tengo mucho hambre. Después hay que explicarlo en profundidad, no almorzamos, es verdad. Es verdad. No sé si es un buen lugar para almorzar igual esto. No, cualquiera. Pero yo estuve en la merienda. Sí, ¿Una hora de merienda? ¿Qué hora es? 4:15, ¿viste? Hasta que llegó al hotel, todo. Yo tengo mucho hambre. Te iba a decir que tenemos que explicar después qué es el calafate. Es un frutito. Yo honestamente no lo sabía. No, yo tampoco. Pero bueno, acá ya nos ofrecieron mermelada de calafate, churro de calafate. Al final no lo pedimos. Bueno, pedimos. No va a faltar oportunidad. No, por supuesto. ¿Qué pinta que tiene esto? Son de dulce de leche. ¿Y qué pediste? De avellanas. Y vos pediste crema pastelera. Medio aburrido crema pastelera, ¿no? ¿Por qué? A mí me gusta. Y esto es un chocolate caliente. Sí. Lo voy a probar en vivo. A ver. Es el dulce de leche. Muy bueno. Al final me lo compré. Es ser gordo un poco. Haber comido todo. Comimos todo lo dulce primero. No comimos nada, no importa. No, bueno, ¿y ese? Este es de cheddar, se ve ahí el cheddar. Sí, es de cheddar, está caliente. A ver. Un churro de cheddar, yo no sé si es visto, no lo vi nunca en mi vida. Sí, el churro siempre es dulce más que nada. ¿Y qué onda el churro de cheddar? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Te habías quedado con las ganas. Ahora voy a comprar un par más. No, basta. El glaciar Perito Moreno se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de El Calafate. Para llegar, pueden contratar el traslado en una agencia de turismo, tomar un colectivo o ir en auto. El primero de los miradores. Llegamos y la verdad es que estamos muy emocionados porque es la primera vez que vemos un glaciar. Tienen que saber que en este momento es pleno verano acá, es enero y hace frío. Estamos hablando de unos 10 grados más o menos, estamos re abrigados, así que fijarse, si vienen en invierno va a ser mucho más frío. Hay viento, hay mucho viento, dicen que acá en el Calafate siempre hay viento, así que estamos muy contentos, los paisajes son increíbles. Cuando venís en la ruta, así que se hace súper llevadera y es un camino bastante sinuoso, bastante difícil de manejar, así que si alquilan un auto tengan en cuenta eso, que hay que venir despacito con paciencia. Adentro del mirador está todo pensado, está cubierto y hay vidrio, como verán, hay vidrio. ¿Para qué? Para que uno no tenga mucho frío, porque fíjense el viento que hay. Si ponemos la cámara ahí van a ver que hay un viento terrible, acá adentro no hay viento y se puede estar lo más bien. Un detalle bien pensado.
allá de contratar una excursión o no, la visita básica acá al Perito Moreno es hacer las pasarelas del Perito Moreno, las señalo porque están para allá, pero cuando llegas con el auto tenés la posibilidad de ingresar ahí, donde tenés una cafetería, donde tenés también para comprar recuerditos y donde tenés sanitarios, muy importante porque son los únicos sanitarios del parque, así que te recomendamos entrar primero, comprar provisiones, ir a los sanitarios y después empezar a recorrer las pasarelas del parque. Si te pensás quedar todo el día y no trajiste comida, También hay, ahí. vimos que hay sanguichitos y cosas para llevarse. Mira, vemos a Ali filmando con el 360 toda la tecnología. Me siento un poco rara porque entre tanta ropa, la cantidad de capas de ropa, porque lo primordial es ponerse capa, porque si tenés calor, que no creo que sea el caso, se las va sacando. Barbijo, lente, es como mucha cosa. Lo que están escuchando es el hielo rompiéndose. Incluso acá se siente que se sincronea todo. Estamos acá, ¿no? Se me puso la piel de gallina, no. Ahí sigue cayendo, sigue cayendo. Bueno, comer Un acá. sanguchito. Un sanguichito, nos trajimos en realidad 2 sanguichitos de esos. ¿Cómo están esos sanguichitos? Porque los compramos y después como que le hicimos un agregado de manteca y jamón y queso. Están buenos, pero bueno, comer acá, sin dudas que está buenísimo. Espero no tener comida en la boca después de comer. Sí, aparte como que el sanguichito te queda en todos lados. Dejamos atrás. Las pasarelas, porque nos tenemos que ir a la excursión, nos dijeron que seamos puntuales. La excursión es acá nomás, o sea, es a 10 minutos en un puerto, pero porque te cruzan obviamente el glaciar, pero bueno, tenemos que irnos. Llegamos acá al puerto de las sombras, que es, como les decía, a unos 15 minutos porque hay mucha curva entre donde están las pasarelas y este lugar donde están todos los barquitos que hacen este tipo de excursiones. Nosotros vamos a hacer el mini trekking. Ellos te cruzan al glaciar, te dan los crampones, ¿se llaman? No sé, o carapones. Bueno, ya lo vamos a averiguar. Y ahí paseás por arriba del glaciar. Le metimos pata porque después las pasarelas vos bajamos y después las tuvimos que subir y rápido. Pero llegamos a tiempo y estamos listos para hacer el mini trekking. Hace mucho frío y hay mucho viento. Y no sé, es como que soy como una cosa oculta. Sí. Y en cuanto llegamos al refugio, el glaciar ya nos regalaba su espectáculo. Esta es la primera parada del mini trekking, todavía no estamos sobre el hielo, pero sí es un lugar ideal para sacarse una foto. Es medio complicadito porque hay muchas piedritas, pero bueno, los guías nos sugirieron parar acá, mirá. Esperamos acá a sacar fotos, pero no te dejan acercar más porque ellos lo que te dicen es que puede desprenderse en cualquier momento. De hecho, recién más allá se desprendió un pedazo enorme de glaciar que provocó olas. Y en el caso de que se desprenda, pum, cae y te puede salpicar las astillitas. ¿Y cómo te ves caminando ahí con los crampones? Chicos, jugando al fútbol.
Ya estamos arriba del hielo. Mirá lo que parezco. Parezco una exploradora. Entre todo lo que llevo puesto. Ya es como que... No, mirá esta agua, lo que es toda cristalina. Nos contaban que también se puede tomar. Esta agua no tiene sales. Entonces, en el caso de que vos necesitarías hidratarte, no te hidrataría. Solo la podés tomar. Se ve la montaña. Sinceramente no me parece una excursión para cualquier persona. O sea, como que tiene un nivel de exigencia, un poquito, como que te tiene que gustar caminar. Sí, tenés que tener un... De hecho ellos te dicen que, por ejemplo, mujeres embarazadas, bueno, gente con problemas quirúrgicos no podría venir. Y tenemos los crampones, que nos explicaron que tenemos que caminar con las patitas separadas, porque si no te enganchaba el crampón. Llegamos a un lugar realmente... Sí, nos dicen que... ¿Cómo fue? Impresionante. Que hay lugares que puede ser peligroso. Pero yo siempre hay que ir a donde dice el guía. Es como que ya... No estoy pudiendo hablar bien, no sé qué me pasa. Bueno, estamos muy contentos. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Bueno, vamos a probar el agua. ¿Se puede agachar con la cámara? Está re fría. Sí. Qué poco glamour que tengo. No, tengo un poco de glamour. Lo podés hacer vos porque yo... Está lejos. Está lejos. ¿Ves que está lejos? Te está costando más que a mí. Ahí está, mira. ¿Y? Está fresquita. ¿Por qué no la agarramos con la cantimplora? No sé por qué. Fue como más rústico hacer más, eso. claro. La bajada de cualquier montaña es difícil, más aún si hay mucho hielo. No me gusta. No me gusta. Pensamos que habíamos llegado al final, pero todavía falta un rato. Sí, ok. Hay que seguir todo por allá. Y venimos desde allá. Sí, yo ya pensé que íbamos a comer algo. ¿Ves? Ya me hacía sentadito en el bar, Sí. en el barco, perdón. Sí, pero no. Pero hay que seguir todo por ahí. Valió la pena la subida, valió la pena. Y brindamos por este viaje tan lindo que estamos pasando bárbaro. Faltan días, faltan un montón de cosas, pero la verdad que conocer el Perito Moreno realmente es una de las grandes maravillas. Esto es todo el poco glamour que uno puede tener, pero bueno, estamos viajando. Llegamos al final del trek y nos mandaron por este senderito que dura unos 12 minutos y nos quedamos rata de la gente por sacarnos muchas fotos, pero ahora ya vamos rápido y nos está esperando el barco de nuevo para llevarnos al puerto desde donde salimos. La verdad que este lugar, mirá lo que es una belleza, es como un bosquecito. Y allá se ven los glaciares. Sí, y vamos porque se nos va la gente. Me pone nerviosa porque no hay gente y como que me da miedo que me deje el barquito y que me quede a dormir acá. Vamos.
Conocer el glaciar Perito Moreno te hace sentir pequeño. Te frotás los ojos para entender la inmensidad que tenés adelante tuyo. Escuchar los desprendimientos, caminarlo y hasta tocarlo son experiencias fantásticas e inolvidables, de esas que se viven una vez y se recuerdan para siempre. Imponente el glaciar Espegasini. Uno intenta como decir, bueno, me saco todo, me saco la foto, pero no podés. Cráneo de vaca, qué miedo.